los bendiga. Un honor, bueno no, un gozo, porque la gloria y la honra es para Dios. Estoy muy agradecido de esta oportunidad que me han dado. Es la primera vez que estoy, digamos, predicando y tratar de hacerlo, de prepararme lo mejor posible y que sea Dios Él el que dé esta palabra al día de hoy. Antes que nada me gustaría de pronto orar me gustaría orar un poco antes de empezar. No sé, para ver si se puede colocar de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Yo sé, Padre amado, que tú encuentras también aquí con nosotros, Dios, acompañándonos, Padre. Padre, te doy gracias en este día por esta hermosa familia, Dios, que me ha recibido hoy en la iglesia Filadelfia. Te doy gracias, Padre amado, por la vida, porque tú eres bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres hermoso, tú eres lindo, tú eres bello, Padre. La gloria y la honra es para ti, Padre. Gracias, Señor, por todos y cada uno, Dios, de estos jóvenes que se encuentran, Dios, acompañando este servicio, Señor. Doy las gracias por cada uno de ellos, Dios, por cada uno de ellos ha sacado, Dios, su tiempo para regalarte a ti, Padre. Un placer para nosotros, Dios, estar este día, Dios, pudiendo recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, también por los pastores, Dios, por los líderes juveniles que se encuentran en esta iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, también te doy por mi familia que hoy se encuentra aquí acompañándome. Tal vez no está toda, pero la que está aquí me es de mí, me da mucha gratitud, Dios, porque me puede acompañar, Dios, en este día, Señor. Gracias, Padre amado, Dios, por tu palabra, por estas hermosas alabanzas que pudimos dedicarnos con nuestras voces para adorarte, Padre amado. Gracias, Dios, por la vida de estos jóvenes, Dios, que hoy se encuentran ministrando, Señor, en tu templo, Padre amado. Gracias, Señor, también te quiero dar en este día por la palabra, Padre amado. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, abriendo los corazones de estos jóvenes, Señor, y que puedan, Dios, recibirla con agrado, recibirla con mucho amor, Padre amado. Padre, tu palabra me enseña, Señor, que tu palabra es una espada de doble filo, Señor, que penetra, Dios, llega hasta lo más profundo de los corazones de las personas que la escuchan, Señor. Te pido, Dios, que esa palabra, Dios, sea penetrando sus corazones, Señor, y que ellos puedan, Dios, Padre amado, recibirla con agrado y ponerla por obra, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú, Dios, abriendo su entendimiento, abriendo su comprensión, Señor, para que ellos puedan, Dios, digerirla de la mejor manera, Padre. Te pido, Padre amado, también que seas tú, Señor, utilizándome, Señor, en este momento, Señor, para poder transmitir esa palabra que a mí me ha regalado primero, Padre amado. Te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, usándome, Señor, trabajando mi lengua, Padre amado. Te pido, Padre amado, que seas tú, Dios, dándome también esa comprensión, ese entendimiento, esa elocuencia, Señor, que necesito, Padre amado, para poder, Dios, predicar dentro de tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por hoy día, Dios. Te pido, Padre amado, también que seas tú, Dios, apartando toda distracción, apartando todo ruido, apartando toda notificación, Dios, que pueda, Dios, quitarnos un poco la atención, Señor, que tenemos dedicada para ti, Padre amado. Siendo más, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, me pongo a este servicio, Señor. Amén y amén. Mira, a ver cuando estoy grabando. Bueno, Ay, Dios mío, antes que nada me gustaría de pronto empezar, que de pronto ustedes se imaginen una historia como la que me gustaría comenzar. Imaginemos pues una pareja de esposos, un matrimonio, digamos jóvenes, que aman mucho a Dios, por decirlo así, adoran, exaltan a Dios, le sirven a Dios, son herramientas de Dios, ¿verdad? Imaginen que esa pareja entra hoy en día a esta iglesia y ustedes dirán, wow, qué pareja tan maravillosa, qué pareja tan increíble, son un matrimonio reconocible que le sirve a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Usted podría notarlo, seguramente en esta iglesia hay parejas que pueden pasar, que pueden reconocerse en esta historia. Sin embargo, esta pareja tiene un detalle, tiene un problema que
aparentemente no tiene solución. ¿Alguno que dé alguna idea? ¿Alguna idea? Esta pareja tiene un problema, es una situación que no le ha encontrado solución. De pronto, ¿qué se te podría ocurrir si escuchas esto? De pronto, ¿qué te podría ocurrir si tú escuchas esto? Que tienen un problema, una situación que no han podido resolver y que tal vez no está en sus manos hacerlo. No tienen hijos. Muy bien, un aplauso para la hermana, ¿verdad? Esta pareja no podía tener hijos. Entonces, en esta historia, el esposo tiene una idea. Tal vez para nosotros pueda ser una idea lógica, pero tal vez puede que no sea la mejor. Esta decisión para su época, para la época en la que yo estoy contando esta historia, de hecho, parecía ser una idea lógica, una idea que cualquier persona en ese momento podría tomar. Incluso hoy en día, con los métodos que existen hoy en día, podríamos considerarlo. Tal vez no de la misma forma, pero podría ser similar. Entonces, ¿cuál creen que fue la decisión que tomó este varón? Embarazarse drogado. La hermana dice que iniciar un tratamiento de fertilidad y para nuestra época sería lo más lógico. Sería lo más lógico, pero esa no fue la decisión que tomó esta persona. Adoptar. Embarazar a la mujer. Pedirle a Dios. Orar a Dios. Bueno, la decisión que tomó esta persona, tal vez una decisión que ante los ojos de Dios no es la mejor, pero una decisión que tomó y fue traer una segunda esposa que pudiera darle un hijo. Lo que parecía una solución terminó convirtiéndose en un problema, en un enfrentamiento entre dos esposas. ¿Verdad? Ha pasado así muchas veces en la Biblia, en la historia de Abraham, en la historia de Jacob, donde creen que de pronto esta es la solución, pero delante de los ojos de Dios no es la correcta, porque Dios nos ha enseñado un hombre y una mujer, ¿verdad? En Génesis. Bueno, esta segunda esposa empezó a tener hijos. Mientras que la primera esposa no podía, seguía sin poder concebir. Con el tiempo, aquella mujer, la que podía tener hijos, empezó a burlarse, empezó a humillarle, a hacerla sentir que no valía nada, porque no podía tener descendencia. Entonces, esta persona seguía siendo de cierta forma religiosa. Iban cada año al tabernáculo a servirle a Dios, a ofrendarle a Dios, a adorarle, a ofrecer sacrificios. Y el conflicto cada año se repetía. Una mujer lloraba, la otra provocaba. Y el esposo, en su desesperación, intentaba mantener unida una familia que cada vez más se quebraba. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes tres, de los que están aquí hoy en día, ¿cuál creen que sería la persona religiosa? Probablemente la mayoría respondería lo mismo. Las tres iban al tabernáculo, las tres ofrecían sacrificios, las tres conocían al Dios de Israel, ¿verdad? Pero había una diferencia enorme entre cada una de estas personas. Finalmente, Dios escuchó el clamor de esta mujer que le lloraba y que se encontraba ante él pidiéndole un hijo. Le concibió un hijo y ella cumplió la promesa que le había hecho a Dios. Lo llevó al tabernáculo y lo consagró a él. Este niño es Samuel. ¿Ok? ¿Quién conoce aquí a Samuel? ¿Quién ha escuchado alguna vez la historia de Samuel? Muchas personas, ¿verdad? Bueno, mientras Samuel crecía, dice la palabra, que él crecía delante de Dios. Y en ese mismo lugar en el que él crecía, estaban pasando situaciones complejas espiritualmente. Estaban pasando una tragedia espiritual que muy pocas personas podían ver. Básicamente, el sacerdote que se encontraba en ese momento en Israel debía dirigir al pueblo. Había dejado de honrar a Dios y sus hijos habían convertido su ministerio en un instrumento para satisfacer sus propios deseos. Qué terrible, ¿verdad? Hasta este punto de la historia pareciera que el problema
una mujer estéril, ¿verdad? Un matrimonio con dificultades. Sin embargo, Dios estaba viendo un problema más profundo dentro de este escenario. El verdadero problema no era que Ana fuese estéril. El verdadero conflicto era que había personas que estaban muy cerca de Dios. Posiblemente puede sonar que hoy en día también puede ser así, ¿verdad? Hay personas que se encuentran muy cercanas a Dios, van a la iglesia, pero ¿qué pasa? Hay personas que aún estando en esta situación ya no están honrando a Dios, como era lo que estaba pasando en ese momento. Y eso a mí tal vez me lleva a una pregunta en el día de hoy, o una o dos. ¿Qué significa realmente honrar a Dios? ¿Y qué consecuencias tiene no honrarlo, verdad? Son dos preguntas que se nos pueden ocurrir. Podemos llegar a creer que honrar a Dios es acercarnos los domingos a la iglesia, aplaudirle, alabarle, o dar la ofrenda. Muchas veces podemos pensar que eso puede ser honrar a Dios, que se puede llegar a conocer la Biblia. Sin embargo, yo hoy les tengo, el servicio de hoy va dedicado a eso, va dedicado de pronto a descubrir qué realmente es honrar a Dios, qué consecuencias trae el no hacerlo. Entonces, queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que nos vayamos hoy a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26 al 35. 1 Samuel. Cuando tengan el versículo, digan amén. 1 Samuel, capítulo 2, verso 26 a 35. Capítulo 2, verso 36. Amén. Ya todos lo tienen. Amén. Bueno, empecemos con el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este versículo parece un versículo que está un poco separado de la historia que viene siguiente, ¿verdad? Termina incluso en punto y aparte. Sin embargo, aquí no podemos comprender, podemos llegar a vislumbrar que el Espíritu de Dios está trabajando aún cuando no podemos verlo. ¿Por qué? Porque en esta situación en la que estaban haciendo, en la que Samuel iba creciendo, que era acepto delante de Dios y los hombres podían verlo, estaba pasando una situación terrible en lo que era el tabernáculo de Dios. Entonces aquí podemos ver también un contraste. Mientras una persona está haciendo lo malo, otra persona está haciendo lo bueno, está creciendo delante de los ojos de Dios. Y esto a mí me puede sorprender un poco porque Dios, creemos que Él no está orando, creemos que Él no está viendo, creemos que Él está haciendo la vista gorda de las situaciones, ¿verdad? Y eso es completamente falso. Dios obra aunque nosotros no lo veamos. ¿Por qué? Porque Él tiene planes, Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y Él sabía que en esa situación que estaba pasando. Y esta persona a mí también me da un aliento de esperanza. ¿Por qué? Porque no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Y este Samuel pronto se iba a convertir en una persona muy importante para el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando pasamos al versículo 27, ya tenemos un contexto. En este versículo 27, la palabra dice, y vino un varón de Dios a Elí. Para darle un poco de contexto primero, ¿quién era Elí? Elí era un sacerdote, no solamente un sacerdote cualquiera. Elí era el sumo sacerdote de Israel en ese momento. Elí tenía dos hijos, uno que se llamaba Ofni y otro Finés. Estas personas eran terribles y hacían cosas que no agradaban a Dios. Estos hijos de Elí eran sacerdotes de igual forma, pero la Escritura dice algo revelador y devastador, ¿verdad? No conocían a Dios. Estos personajes de los que les estoy presentando no conocían a Dios. No significa que tal vez nunca hubiesen escuchado de Dios. Muchas personas hoy en día creen conocer a Dios porque lo han escuchado en algún momento, pero no significa que tengan una relación con Dios. Entonces, por eso es que quiero decir la palabra que no conocían a Dios porque no tenían una relación con Dios, una relación personal. ¿Y qué hacían estas personas? Estas personas robaban sacrificios de
adorar en el tabernáculo. De cierta forma podríamos decir que estas personas cogieron su ministerio como un negocio, como un lucro para satisfacer sus deseos. Por otro lado, ya dentro de este contexto, ahora sí nos podemos enfocar en la historia. Y vino un varón de Dios a Elí. Este varón de Dios no tenía nombre, no se le menciona. Y eso no pasa desapercibido, mi querido hermano. Este varón no tenía nombre porque Dios quería que se enfocara únicamente en el mensaje que él quería transmitir. Este varón de Dios también no se acerca a aconsejar a Elí de cómo tratar a su familia, de cómo corregirlos. No, este varón de Dios venía haciendo una protesta. ¿Qué es una protesta? Una protesta es cuando ya se superó el límite. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi novia presente. Nosotros tenemos una discusión, ella supera los límites. ¿Qué hago yo? Ella está superando mis límites. No superé mis límites. Entonces este varón no venía a aconsejar, no venía a proponer cosas, venía a realizar una protesta, porque estas personas que estaban ahí estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que se pueden venir a la mente es ¿por qué estas personas hacían esto? ¿Es acaso que no conocían a Dios? Bueno, más adelante dice, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa del faraón? Es una pregunta que se podría traducir de una forma muy particular en estos tiempos. Es como si Dios les hubiese dicho, ¿acaso no he sido claro? ¿Acaso no les he dado estatutos? ¿Acaso no les he dado palabras? ¿Acaso no les hablé a Moisés y a Aarón punto por punto a las cosas como tienen que hacerse al pie de la letra? Estas personas, ¿por qué se les hace esta pregunta? Porque estaban acostumbrados al estilo de vida apartado de Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría de pronto entenderlo un poco a ellos, porque ellos tal vez pensaban estas cosas. No sé si alguien me puede colaborar con Ezequiel 8:2. 8:2. Sí. 8:2 o 8:2. 8:2. El que lo tenga, Ezequiel 8:2, el que lo tenga, me colabora con la lectura, por favor. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintados de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Verdad? Aquí podemos encontrar una de las respuestas por las cuales estas personas hacían esto. Creían que Dios no los estaba viendo. Creían que Dios había abandonado la tierra. Podrían llegar a pensar, toda mi vida he pecado y nunca me ha pasado nada. Toda mi vida he mentido, toda mi vida he robado y hasta el momento no me ha pasado nada. Esta es una de las razones por las cuales podríamos pensar que estas personas estaban haciendo eso que estaban haciendo. Y déjame decirle, mi querido hermano, el día de hoy, este es un punto que vamos a tratar de abordar en esta noche. Es imposible jugar con el pecado y ganar. Es imposible. Todos los cristianos, todos los que seguimos a Cristo, deberíamos llegar a considerar cuáles son las consecuencias de comportarnos mal, de vivir una vida apartada de Dios, aún estando en su propia iglesia. Por eso es que nos vamos al versículo 28 y seguimos la lectura de la palabra y dice, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Aquí podemos observar cómo Dios está diciéndole a este hombre que él había sido escogido, así como todos en algún momento hemos sido llamados. Este hombre también había sido llamado. ¿Qué más dice? Para que ofrecieses sobre mi altar. Aquí Dios le estaba delimitando las responsabilidades que este hombre tenía. Estaba poniendo, demarcando cuáles eran las responsabilidades que este hombre tenía y en qué lugar lo había puesto Dios. Dice, para que ofreciera sobre mi altar. Es decir, esta persona venía y recibía las ofrendas de todo el pueblo de Israel, ofrecía las ofrendas de todo el pueblo de Israel
¿para qué ofrecía? ¿Para qué recibía esta ofrenda? Porque él era el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote venía y recibía la ofrenda del pueblo de Israel para interceder. Por eso es que dice, quemaste incienso. El quemar incienso representaba la oración que él debía hacer por primero él mismo y también por el pueblo de Israel delante de Dios, para que Dios viniese y perdonara los pecados del pueblo de Israel. Y demás, llevaba delante de mí. Ya el Foc delante de mí. No solo era el sumo sacerdote, era una figura. Bueno, yo quiero escribir, el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento prefiguraba el ministerio sacerdotal que perfectamente encontramos su cumplimiento en Cristo. O sea, este señor no tenía cualquier título. Este señor era importante que ese pueblo de Israel y estaba permitiendo que sus hijos hicieran todas estas cosas. Entonces, además de esto, Dios le está también mostrando a él los privilegios que él tenía, porque una cosa es una responsabilidad y otra cosa también los privilegios que él tenía de su posición. Vamos a seguir leyendo la palabra. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este sacerdote, él tenía una porción de las ofrendas que eran llevadas a Dios, ¿verdad? Él tenía privilegios, pero él no entendió la posición que le tocaba, que él tenía en ese momento. Yo lo puedo contrastar hoy en día con nuestras personas que nos acompañan en la iglesia, con nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros, la palabra nos enseña en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores de Cristo. Y muchas veces, tal vez, bueno, antes que nada me gustaría contarles de pronto, ¿qué creen ustedes que es un embajador? Muy importante. Alguien que representa a otra persona, ¿verdad? ¿Quién más puede dar otra opinión? Alguien importante. Alguien importante, ¿verdad? Bueno, básicamente un embajador es aquella persona que va en nombre de, por ejemplo, un embajador de Colombia. Un embajador de Colombia, como dice la hermana, va a otro país a representar a Colombia. Todas las personas en ese otro país que vean este ciudadano, embajador de Colombia, van a tener una idea de que todas las personas en Colombia son de la misma forma. Es por eso que muchas veces nosotros vemos a los embajadores de otros países bien portados, bien vestidos, bien hablados. Y básicamente eso es lo que en Corintios 2:5 nos dice que somos nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿A quién estamos representando? Estamos representando a Cristo, ¿verdad? Y a veces, muchas veces nosotros no entendemos esa posición. Y hacemos como los hijos de Eli, hacemos como Eli. No nos comportamos de la forma en que nosotros deberíamos representar a Cristo. Y todo esto que Dios está diciendo a Eli también podríamos tomarlo nosotros. El hermano Raúl también el día de ayer estuvo predicando en la iglesia Pinar de Ríos y hablaba de los privilegios que nosotros tenemos también. Nosotros también tenemos privilegios, también tenemos bienaventuranza, el hermano Raúl ayer estaba predicando en Pinar de Ríos de todos los privilegios que nosotros tenemos como embajador de Cristo. Podemos encontrar la bienaventuranza en el Nuevo Testamento y también en Apocalipsis. Entonces, si nos ponemos a investigar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, podemos encontrar en la Biblia que son muchas. Y muchas veces tal vez nosotros no somos conscientes de esa promesa, no somos conscientes de esa promesa. Y si no somos conscientes, la tarea es investigarla, ¿verdad? Porque así como también tenemos promesas, tenemos responsabilidad y viceversa. Debemos comportarnos, ¿verdad?, como embajadores de Cristo. Luego, en el capítulo 29, empieza con una pregunta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Quién conoce qué significa hollar? La hermana Sara.
hollar es una palabra que tal vez nosotros no usemos hoy en día, ¿verdad? Es muy raro que alguien diga, vamos a hollar tal cosa. Es muy raro, muy raro. Pero hollar es pisar algo con desprecio. Entonces Dios aquí le está preguntando, ¿por qué están pisoteando esas ofrendas que me pertenecen a mí? ¿Por qué están pisoteando esa gracia que me pertenece a mí, verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos comportamos de esa forma, pisoteamos esa gracia que Dios nos ha regalado, ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué si tenemos todos estos privilegios, por qué pisoteamos con desprecio este regalo tan hermoso que Dios nos ha regalado? Dios les dice, no entiendo por qué lo hacen. Si seguimos leyendo el versículo, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Es un problema honrar a un hijo? ¿Está mal que ames a una persona? No está mal, ¿verdad? Pero aquí hay una palabra particular que Dios utiliza y es más, ¿verdad? Dios dice, ¿por qué has amado? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Por qué estás desplazándome de ese lugar que yo solamente me merezco? En los evangelios podemos también encontrar una escena similar cuando Jesús le dice, ¿por qué amas más a tu padre que a mí? Y que me ama a mí, y que ama más a su padre no es digno de mí, ¿verdad? Entonces, Dios aquí está preguntando, ¿por qué amas más a tus hijos que a mí? Y más aún, ¿por qué te amas más a mí al no haberlo reprendido? ¿Verdad? Dios, algo que es de pronto curioso de resaltar es que Dios lo está incluyendo a él como partícipe del pecado de sus hijos, aunque él no esté tal vez haciendo esas cosas horrendas que los hijos hacían. Dios aún así lo incluía dentro del pecado. Y usted puede preguntarse por qué. Básicamente lo incluía porque Elisa beneficiaba de esa grasita, de esos terneros que le llegaban, que comían sus hijos para engordarse. Y eso es lo que dice más adelante. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Elí entendía que lo que hacían sus hijos estaba mal. Y parecía que él, en términos de pronto coloquiales, que se estaba haciendo el loco, que estaba desentendido de las acciones de su hijo. No lo corregía, ¿verdad? La palabra más en uno de esos versículos dice que el problema de que sus hijos fuesen así era por culpa de él. Entonces, él básicamente se desentendía porque a él también le convenía. Muchas veces, pues, tenemos a uno de nuestros amigos que sabemos que está haciendo algo malo, que está cometiendo algún pecado que sabemos que no le agrada a Dios. Y tal vez no lo reprendemos. No nos acercamos a él y le preguntamos, amigo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Verdad? No nos acercamos de pronto a decirle, si esa es una debilidad para ti, ¿por qué no venimos y nos acercamos a algún pastor que yo sé que tiene la prudencia para ayudarnos sobre este tema? Y esto que pasa incluso hoy en día es un pecado, porque estamos haciendo una misión. Muchas veces conocemos algunos de los secretos de nuestros amigos, conocemos algunos de los secretos de nuestros padres, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No lo pronunciamos, no hacemos los de la vista gorda, porque nosotros sabemos que también estamos cometiendo algún pecado que nos gustaría revelarlo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que pasaba, que entonces Elí no reprendía a sus hijos y se hacía de la vista gorda. Teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarle a todos ustedes, ¿por qué pecamos? ¿Quién puede dar una respuesta a por qué pecamos? Porque tenemos un pecado. Por la carne. Somos carne. Tentaciones. Raúl. La voluntad siempre quiere ir lejos de Dios. ¿Usted quiere ir lejos? Tenemos Eso. Bueno, pero nada la más. respuesta siempre tiene que ver con
más valor a nuestros ojos que Dios. ¿Verdad? Puede que para ti algo tenga más valor ante los ojos tuyos que Dios. Le da más importancia a eso. Por ejemplo, yo les puedo dar el caso precisamente de que jugaba a Colombia, ¿verdad? Yo soy muy patriota, en el sentido que yo uso la camiseta, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo el fútbol, pero una de las enseñanzas que el hermano Raúl me enseñó antes de bautizarme es que una vez decidimos tomar esta decisión, pertenecemos a Cristo, somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Y por más que a mí me gusta el fútbol, yo entendí que hoy tenía un compromiso con Él. Yo entendí que era más importante venir aquí a predicar su palabra que ver el partido a gusto en mi casa, ¿verdad? Obviamente luché un poquitico con la banda rosada, pero uno siempre, si Jesús manda, tenemos que obedecer. Bueno, entonces, ¿por qué pecamos también? Pecamos porque sentimos insatisfacción con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo así, Miguel? No estoy satisfecho con mi novia, entonces me consigo otra novia. No estoy satisfecho con estos tenis que Dios me regaló, entonces vengo y robo unos. No estoy satisfecho de pronto con los amigos que Dios me ha dado, entonces me consigo otro y les hablo mal de mis amigos anteriores. Muchas veces estamos insatisfechos de todas las cosas que Dios nos ha dado, de las situaciones que Él nos ha regalado. Y es por eso que nosotros muchas veces llegamos a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Verdad? En esta situación podemos destacar que Alcana, que es el padre de Samuel, él no estaba satisfecho con la situación de su mujer y decidió buscar otra mujer, no tomando la mejor decisión, que era lo que hizo Ana, consagrarse a Dios, derramar sus lágrimas y llorar por un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vivimos una doble vida? ¿Por qué aquí en la iglesia, aquí en el culto, nos comportamos de una forma, nos presentamos delante de los hermanos de una forma, pero en el grupito de amigos ahí sí no, ¿verdad? En mi casa, ahí sí le digo las tres cosas a mi mamá, me peleo con mi mamá, ¿verdad? Con mi novio también, mejor dicho. Entonces, ¿por qué vivimos esta doble vida? O más peor aún, creemos muchas veces de que como estamos encerrados en nuestros cuartos, Dios no nos está viendo y hacemos cosas indebidas, ¿quién sabe qué, verdad? Entonces, ¿por qué vivimos esta doble vida? Entonces, hay un momento, queridos hermanos, que Dios dice hasta aquí. Y eso es lo que pasó con esta familia que estaba en el tabernáculo. Dios les dijo, hasta aquí. Entonces, pasemos al verso 30 y empieza con un por tanto. Un por tanto, en el contexto en el que se está presentando la palabra, denota juicio. Significa juicio, ¿verdad? Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, ¿verdad? Aquí nuevamente le está diciendo Dios a Elí, yo te escogí, pero sabes que ya no te seguiré eligiendo. Ya no te seguiré eligiendo. Y eso es lo que pasa cuando pecamos. Cuando pecamos, el pecado lleva a la descalificación. ¿Cómo así? Dios ya no te sigue teniendo en sus planes. Pecado lleva a la descalificación. Quiero que recuerden esto, mis queridos hermanos. Yo puedo decirte, ya no voy a seguir usándote. Perdiste tus privilegios, esa promesa que Dios nos regaló. Ya no cuento contigo, ¿verdad? Eso es lo que podemos estar observando en este versículo. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Elí, sabes que ya no te necesito. Ya no cuento contigo para que sigas siendo el sumo sacerdote de mi pueblo Israel. Y así pasa hoy en día. Hoy en día también pasa así. Nos acercamos a Dios y no hacemos lo que su voluntad quiere. Dios nos descalifica de alguna u otra forma. Entonces, sigue diciendo, verso 31. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal. Y se pronuncia una de las frases más importantes de la enseñanza, porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces esto es lo que hace Dios cuando nosotros no le estamos orando, cuando estamos viniendo a la iglesia y no tenemos una relación verdadera con Él. Entonces, si pasamos al siguiente versículo, aquí ya podemos observar una secuencia de este orden lógico que yo estoy llevando. El pecado lleva a la descalificación y la descalificación lleva a la humillación. Dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Aquí Dios ya empieza a humillarlo. Muchas veces creemos que humillarnos es únicamente de manera voluntaria, que nos humillamos delante de Dios. Eso se podría decir que es una humillación positiva, ¿verdad? Porque nos estamos humillando delante de Dios, como hizo Ana delante de Dios para pedirle a Dios un hijo, ¿verdad? Pero la humillación de la que está hablando aquí el profeta no es de esa humillación que tú tienes de manera voluntaria, es esa humillación que Dios tiene contra ti. Dios aquí va a empezar a humillarte, y aquí podemos observar que empieza a humillar y a despojar de él todas esas responsabilidades, todos esos privilegios que Dios tenía con él, ¿verdad? Verás, y más adelante dice, bueno, me tiene que cortar tu brazo. Tu brazo, esta palabra significa tu fortaleza, tu estatus, tu posición, ¿verdad? Luego en el 32 dice: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aquí podemos observar que se repite nuevamente lo del anciano, ¿verdad? Cuando se repite más de una vez una misma cosa en un mismo contexto, es porque verdaderamente va a pasar algo terrible, de que no va a ser algo pequeño, sino que es un juicio con poder y con autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces Dios aquí ya está empezando a humillar a Elí por las cosas que él estaba permitiendo que sus hijos estuviesen haciendo. Dios dijo: ya hasta aquí, ya no va más. Al contrario, te voy a hacer comer polvo, ¿verdad? Cuando Dios empieza a humillar a Elí, empieza a profetizar de cosas terribles. El capítulo 32 dice: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Está diciendo que Dios sigue sus planes a pesar de que una persona falle. Los planes de Dios son perfectos y tú puedes hoy servirle a Dios, pero si Dios ya lo necesita, viene y busca a otra persona que cumpla tu rol, ¿verdad? Aquí le estaba diciendo lo mismo a Elí: Israel va a ser próspera, Israel va a crecer y tú vas a decaer. En el versículo 33 también dice: el varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán de advirir. Si nos ponemos a leer un poco estos primeros capítulos de Samuel, podemos observar todas las tragedias que le suceden a Samuel y a su familia. Tenemos que estos hijos descarados llevan el arca a la guerra, y los filisteos vienen y destrozan al pueblo de Israel y se llevan el arca, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Tan sinvergüenza, ¿cómo se va el arca del altar de Dios a una guerra a destinarla por allá, ¿verdad? Y vemos que estos dos hijos son brutalmente asesinados. Y es algo que podemos observar aquí también en consecuencia, ¿verdad? Tenemos que el dolor lleva a la descalificación, la descalificación lleva a la humillación, y la humillación lleva al dolor. Cuando Dios empieza a descalificarte, a humillarte, no lo va a hacer de la manera más tranquila y más suave posible. Dios lo va a hacer de la manera más terrible. Aunque Dios sea maravilloso y misericordioso, Dios no tiene en poco a los que no le honran, ¿verdad? Entonces, podemos pasar al versículo 34. Será para consumir tus ojos y llenar de dolor, llama tu alma de dolor. Yo estoy investigando de pronto qué podría significar esta sentencia. Básicamente era que los ojos se pudrieran de tanto llorar, de tanto
lamentarse. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineses. Ambos morirán en un día. A mí me gustaría de pronto hacerle una pregunta. ¿Cómo se llama cuando un esposo muere? ¿Cómo se le diría a la esposa? Viuda. Viuda. Ahora, ¿qué pasa si un padre muere y deja un niño Huérfano. huérfano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le dice a esa persona, a ese padre que pierde su hijo? No tiene nombre, ¿verdad? Es algo extremadamente terrible que ni siquiera he querido nombrarlo. Yo tengo una abuela, una bisabuela, ¿verdad? Mi abuela Rosa, mi mamá y mi familia la conoce. Ella, desgraciadamente, enterró a un hijo suyo. Y si yo lloré y si me dolió tanto y a mi familia le dolió tanto, ¿cómo le pudo haber dolido a mi abuela? Todos los días, todas las noches, en todo momento, lo recuerda. Llegamos a la casa de mis abuelos y lo primero que nos dice es: ¿cuándo vamos a visitar nuevamente a tu abuelo fallecido del cementerio? ¿Verdad? Antes, los primeros meses, cada vez que llegamos a casa lloraba. Y recordando el partimiento de su hijo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa idea de que los hijos deberían enterrar a sus padres, pero nunca tenemos no concibimos que un padre entierre a su propio hijo. Ahora imagínate que se le mueran dos, que eso fue lo que le pasó a él. Entonces, el pecado lleva a la descalificación, la descalificación lleva a la humillación lleva al dolor y el dolor a la muerte, mis queridos hermanos. Entonces, es algo tremendo lo que le está sucediendo a él. Se le mueren los dos hijos en un mismo día. Todo porque Dios dijo: hasta aquí llega. Muchas veces nosotros tenemos situaciones que Dios nos está insistiendo, que sabemos que no debemos seguir en eso, ¿verdad? Sabemos que tenemos que dejar de hacerlo porque Dios no tiene eso para nuestros planes. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Y seguimos insistiendo en... ¿Cómo se llamaba eso? Hollar. Hollar, ¿verdad? Seguimos insistiendo en hollar esas cosas que le pertenecen a Dios, porque la gracia no es algo que nosotros podamos conseguir ni hoy esforzándonos 1000 vidas después. La gracia es algo que le pertenece a Dios, un regalo que Él nos ha dado. Y muchas veces hollamos esa gracia que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Si pasamos al versículo 35, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Esta vez un versículo interesante. Aquí podemos comprender primero que nada varias cosas. Los planes de Dios no se cancelan. Los planes de Dios, dígale que está a su lado. Los planes de Dios no se cancelan. Los planes de Dios siguen. Estemos nosotros en el bus o no estemos nosotros en el bus. Los planes de Dios siguen para adelante. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál fue el perfecto plan de Dios que Dios nos ha regalado a nosotros? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el único rey, sacerdote, sacrificio y profeta? Jesucristo, ¿verdad? Ese era el verdadero plan de Dios. A Dios no le importaba si un hombre fallaba. Buenas noches. A Dios no le importaba si un hombre fallaba. A Dios no le importaba si tú Kimberly, no seguías los pasos de Él. A Él no le importaba eso. ¿Por qué? Porque así como Él te puso, Él te quita. Así como Él te dio ese privilegio, como te dio esa posición, Él te la puede quitar si no le estás comprando. Jesús es el que salva. Lo que haga en la iglesia, no. Esa es una de las frases que te quise. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie conocerá al Padre si no es por medio de Él, ¿verdad? Entonces,
Esto es lo que les pasa a las personas que no honran a Dios. Dios ya tenía un plan. Dios tal vez no, Él de pronto ve el corazón de nosotros y cree que nosotros vamos a cumplirle siempre, pero Dios también es consciente de que si nosotros no le vamos a hacer una persona que haga su voluntad y que lo honre, Dios va a decir, bueno, Miguel, hasta aquí te tengo. Podemos pasar al plan B, ¿verdad? El plan B en esta situación era Samuel. Samuel era ese nuevo sacerdote que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Vemos también luego que Samuel falla, porque sus hijos también están haciendo desastre. Samuel no era perfecto. El único perfecto es Dios, el único perfecto es Jesucristo, que podemos observar en Hebreos que es presentado como un sacerdote perfecto, ¿verdad? Y terminando ya con el último versículo dice, y que hubiere quedado en tu casa, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él con una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios que pueda comer, para que pueda comer un bocado de pan. Aquí Dios nos está invitando al arrepentimiento, está invitando a pedirle misericordia, porque a pesar de que nosotros a veces no seamos los mejores cristianos, los que tengan la mejor relación con Él sigue teniendo misericordia con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ganarnos nuevamente el puesto, porque así como nacemos nuevamente en el Espíritu, podemos morir nuevamente en el Espíritu si no le honramos. Entonces, no sé si recuerdan de pronto el principio de esta conversación, cuando le conté la historia de Ana, Alcana y Penina. Pudimos identificar una serie de personajes, ¿verdad? Tenemos a Alcana, que era un profesante, alguien que conocía el Dios de Israel, que le iba a adorar, pero que a pesar de que él quería de pronto honrar a Dios, no lo hacía de las mejores formas, no tomó la mejor decisión, ¿verdad? Muchas veces nosotros los jóvenes creemos que tenemos problemas que no podemos solucionar, que se nos escapan de las manos situaciones, y le pedimos, y muchas veces esas situaciones le intentamos solucionar con nuestro propio juicio. Queremos conseguir trabajo rápido y hacemos de cuanta cosa, pero no nos encomendamos a Dios y que Él sea Él el que nos consiga el trabajo, ¿verdad? Muchas veces le pedimos a Dios tal vez un novio o una pareja, alguien con lo que podamos comprometernos, y no nos encomendamos a Él para que sea Él el que pueda conseguirnos esa pareja, ¿verdad? Muchas veces nos comportamos como Alcana, somos orgullosos, no nos postramos a Dios y le pedimos a Él, no ponemos a Dios en primer lugar. Podemos querer honrar a Dios, podemos querer agradarle, pero nuestras decisiones, esas situaciones difíciles, no demuestran lo mismo. Por otro lado tenemos a Penina. Penina era una persona que iba a la iglesia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ella acompañaba a su familia a adorar al Dios de Israel. Pero podemos observar que Penina tenía un corazón amargo. No sabemos si tal vez era porque Alcana no la prefería a ella y buscaba humillar cada vez que podía a Ana. Podemos traer este personaje a la vida de nosotros como esos cristianos que vamos a la iglesia, nos comportamos de las mejores formas, pero no somos misericordiosos con las personas que de pronto nos pueden llegar a necesitar. No nos ponemos en los zapatos de las demás personas y los buscamos y los maltratamos y no somos condescendientes, no somos misericordiosos con esas personas, ¿verdad? Por otro lado tenemos a este trío de sacerdotes. Primero que nada, a Ofni, Elí y Finés eran unos sacerdotes que estaban en el culto, cumplían con responsabilidades, no sé, en el púlpito, y eran personas que tenían un estatus.
Y este estatus no lo usaban para lo que correspondía, sino que lo usaban para lucrarse, lo usaban para para satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Tenemos a Elí, que Elí puede ser muchos de nosotros, que somos conscientes de que nuestro hermano, de que nuestra hermana está haciendo algo malo y no actuamos frente a esta situación porque sabemos que nosotros nos conviene que a él no sea colocado de disciplina, porque él conoce un secreto mío que también podría meterme en disciplina, ¿verdad? Y finalmente lo más rescatable de esta historia, Ana y Samuel. Ana era una mujer, podemos observar la palabra, le pongo de tarea que lean esos versículos, que era una mujer piadosa, una mujer que estaba consagrada a Dios. Lloraba mucho, pero no lloraba porque no tuviese fe, lloraba porque su situación le dolía, pero no tenía que dejar fe porque le clamaba a Dios, oraba a Dios delante de él, y era una mujer que tenía palabra. Una vez Dios le hace hijos, muchas madres pueden llegar a pensar, no, si ya me dieron este hijo, me lo quedo yo, ¿verdad? Pero Ana cumplió su palabra, que era de entregarle y consagrarlo al ministerio de Dios, ¿verdad? Eso puede pasar que yo quiero un regalo mucho, cualquier cosa, la quiero mucho, y de repente me lo dan y yo vengo y se lo entrego a alguien más. Es algo como un poco que puede llegar a que uno no lo entienda mucho, pero Ana tenía compromiso, tenía palabra, cumplió con su palabra, ¿verdad? Y Samuel, que es esa persona a la que nosotros deberíamos de pronto apuntar en el sentido de que debemos ser, como dice el versículo 26, debemos crecer espiritualmente, y que Dios de alguna u otra forma vea la gracia en nosotros, que para los hombres seamos ejemplo. Amén. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, me gustaría de pronto, ya para finalizar la prédica, orar nuevamente por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, la gloria y la honra para ti, Padre amado. Damos gracias, Padre amado, por esta juventud, Señor, que se encuentra hoy aquí, Dios, presentándose delante de ti, Señor, dejando sus comodidades, dejando sus deseos personales, Dios, por venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, te doy en este día, Dios, por esta juventud, Señor, por esta juventud de esta iglesia, Señor. Te pido, Dios, que seas tú guardándola, Señor, protegiéndola, Señor, de todas estas cosas que tu palabra nos enseña, Señor, que es la de no honrarte a ti, Señor. Guárdalo, Padre amado, aléjalo, Dios, de todos estos pecados, Dios, que ellos creen y consideran que tú no lo estás viendo, Señor, pero tú sí lo estás viendo, Señor. Tú has hablado en este día, Señor. Te doy las gracias por esta juventud, Señor. Guárdalo, Dios, protégelo, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Guárdalo, Padre amado, de todo mal, Señor. Guárdalo, Señor, de todas esas cosas, Señor, que ellos saben que no está bien para contigo, Dios, guárdalo, Señor. Dale esa fortaleza, Padre amado. Dale esa fortaleza, esa voluntad, Señor, de ellos poder, Padre amado, honrarte y tener una verdadera relación contigo, Señor. Gracias, Padre amado, también por estos líderes, Señor, que están aquí en el día de hoy, Señor, que están dispuestos, Padre amado, a ser parte de tu plan, Señor, están dispuestos a realizar ese propósito, Dios, que tú tienes para sus vidas, Señor, que es, Dios, expandir el Evangelio y que muchas más personas puedan, Dios, conocerte, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, que seas tú, Dios, bendiciendo, Dios, a esta juventud en el día de hoy, Señor. Bendícelos, Padre amado, bendícelos, Dios, en todos esos deseos. Hazle recordar, Padre amado, todos esos privilegios, Dios, que ellos tienen por ser tus hijos, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu hermano Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, yo sé que ha llegado al corazón de cada uno de estos jóvenes, Señor. Yo sé que ha llegado al corazón para Dios, de cada uno de estos jóvenes, Dios, para ponerlas en obra en sus vidas, Señor. Yo te doy las gracias, Padre amado,
porque tú me has dado un gozo este día, Dios, y es de poder predicar tu palabra, Señor. La gloria y la honra es para ti, para por el gozo de Dios, Señor. Gracias, Señor, te doy, Dios, por mi familia, Dios, que está aquí acompañándome, Señor. Te doy las gracias, Dios, por la invitación, Dios, de los pastores juveniles de esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Dios, por sus vidas, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú bendiciéndoles, Señor, dándoles la sabiduría y la inteligencia, Señor, para que ellos puedan seguir, Padre amado, llevando, Dios, este rebaño de jóvenes, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo, Dios, gracias. Amén y amén.